La primera obra que hice fue Elena y fue una reflexión básicamente sobre la mujer y sobre la mujer latinoamericana. Y encuentra uno toda esa fuerza de la cultura latinoamericana y las similitudes que hay entre los diferentes países, pero en medio de todo eso están las mujeres. Y en Santander es particularmente fuerte, o sea, las mujeres aquí son muy fuertes, muy fuertes. Y eso es algo que uno aprecia, pero a veces le duele también. Bien difícil de llevar. Colorriendo, por ejemplo, fue la segunda obra y para mí fue muy fuerte porque nació de un acercamiento profundo a unos niños con los que trabajaba como maestro, y fue como reconocer que en nombre del amor se hace mucho daño. Maestros bajo el nombre del amor le hacen mucho daño a los hijos. Es una reflexión más que sobre la muerte, es sobre el luto, ¿no? Sobre cómo asumimos ese momento cuando se muere alguien. O sea, yo he podido sentir, ¿no? en mi crecimiento, a medida que me han pasado los años, como cuando era niño se moría alguien y uno sentía el silencio de la cuadra y uno sentía el respeto en el velorio. Y a medida que uno va creciendo, dicen que no, que con tantas muertes ya da lo mismo que maten 50, que se mueran 50. Pero yo, más que hablar de la muerte violenta, hablo de la muerte en general y de cómo nos hemos ido desensibilizando a eso, ¿no? Como... El corazón se me abraza, de verme muerto y triste. Luego se hizo una obra que se llamó Nocturno Urbano Vista Aérea, y básicamente lo que me pareció interesante era como una confrontación de 30 años de historia cultural de nuestro país que se dan entre Gardel y Silva, ¿no? Entonces tomé esos dos referentes, José Asunción Silva y Carlos Gardel, y un poco un trabajo que tiene que ver mucho con la noche, con la sorpresa de la noche, que cualquier cosa puede pasar. Es un trabajo que también se acerca al transvestismo como una situación de lo que nos produce la noche, ¿no? El no saber exactamente qué, ¿no? Que es más o menos lo que maneja el transvestismo, ¿no? Que hay una realidad aparente. Entonces se hizo en este pueblo Ya no canta la lechuza, que es una obra que básicamente reflexiona sobre los primeros acercamientos de cualquier persona a su erótica, ¿no? A descubrir su erótica. Y básicamente el conflicto que nos preocupaba en ese momento es que no sabemos qué es más terrible, ¿no? Si esa represión que les hacen cuando empiezan a descubrir su erótica, o esa aproximación que le hacen a
los varones, ¿no? Que los exponen a ese descubrimiento erótico como si eso fuese la única razón de su hombría. Y a las mujeres se las reprimen, ¿no? O sea, las dos cosas son terribles. Entonces tomamos como punto de partida los cuentos de Juana de Álvaro Cepeda Zamudio. Y esa influencia de Álvaro Cepeda Zamudio nos llevó a trabajar con hamacas. El hecho de trabajar con la erótica nos llevó a buscar esa connotación entre el placer y la muerte. El último ángel básicamente es una reflexión que se da en el momento en que se está acabando el siglo o el milenio, bueno, la discusión de que si se acaba el siglo o el milenio. Pero en ese momento, ¿no? En que empiezan a surgir como muchas preocupaciones, ¿no? Por el planeta, por el mundo, ¿será que ya llegaremos al 1000 pero no al pasar? Y obviamente uno también se va a afectar por eso. Y la otra situación es el personaje del ángel que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es un personaje que existe en varias religiones del mundo y que siempre tiene la misma connotación, la connotación de un personaje neutral que de alguna manera es mensajero y que comunica lo divino con lo humano, ¿no? Que era el proyecto de intercambios internacionales con grupos, con compañías, con artistas de otros países. Eso nosotros obviamente lo dábamos a conocer cuando conocíamos a alguien de otro país. Así fue como empezamos a establecer la relación con Ana Sánchez Colbert, la directora de Theatre and Court en Londres, y se hizo una producción en Londres que se llamó como El Regreso, ¿no? Welcome Back. El regreso a Londres, que era como el regreso de América Latina a Londres, y ha sido, ¿no? Como la historia de ellos, y luego se encuentran con Bucaramanga y bueno, y regresan a Londres, ¿no? Nuevamente al frío de Londres, a todo lo que ellos vivían allá, que era distinto. También Zona Accidentada. Zona Accidentada fue el primer trabajo que fue pensado. Vilket ni nu ska få se heter Zona Accidentada. Koreograf är Eugenio Cueto från Colombia som är i Sverige och Värmland via ett svensk-colombianskt utbyte som heter Movimientos. Detta projekt drivs av Dans i Värmland och Svenska institutet och genomförs med stöd av Ministerio de Colombia, Ministerio de Cultura de Colombia och Instituto Municipal de Bucaramanga och colombianska ambassaden. Föreställningen är cirka 25 minuter lång och som clownen ser vi Eugenio Cueto. Es una reflexión sobre la máquina en la vida del hombre contemporáneo y cómo la máquina nos ha transformado y yo no sé si nos ha deshumanizado o no, no sé, pero lo que sí sé es que nos ha transformado y tomo el automóvil como ejemplo porque de alguna manera el automóvil es una máquina que pienso que ha incentivado como ese sentido individualista y egoísta del hombre contemporáneo.
trivts jättemycket. Vi har haft en morgonklass och vi har haft en hel eftermiddag där vi har tränat inför Zona Accidentada. Ett stycke där vi är med om en olycka och dansar mot bilar. Det var jättespännande tycker jag. Det var massa andra duktiga dansare från hela Sverige och få möjligheten att arbeta med Teye Eugenio, en duktig colombiansk coreógrafo. Fronteras. Es un proyecto que yo tengo hace como 4 años, una idea, 4 o 5 años, y es la necesidad de reflexionar sobre la problemática de los desplazados. Me interesaba hacerlo en México porque México comparte con Colombia una tradición de desplazamiento por hechos violentos desde, hace más de 70 años, o hace como 70 años que tiene la misma problemática. Un trabajo que desarrolló con 7 personas, un músico, 6 bailarines y una carreta de caballo que usábamos. Es un trabajo también para espacio abierto. Hicimos todo junio, pero fue como una semilla que fue creciendo hasta como una planta y de repente ya estábamos dando mucho, ¿no? Y se siente muy rico porque cada cosa la sentimos, porque cada cosa tiene una justificación. La mayoría de bailarines contemporáneos, yo creo que en Bucaramanga han trabajado alguna vez con él o han recibido alguna vez una clase con él, un taller, o por lo menos han charlado con él porque también es experto en mostrar a la gente que puede hacer las cosas, ¿no?